Ya no nos patrocinarán en el próximo video. Bueno, sí. iPhones a $9.99. No lo sé, hermano. ¿Qué te da más satisfacción? ¿Tener una nueva Fender Stratocaster que con 15,000 pesos la puedes ir a comprar? O tener para comer ese día. Literalmente era, vamos a conocer a esta persona que nos va a enseñar este acorde. Y la gente atravesaba toda la ciudad para aprenderse un acorde nuevo. Hola, soy Mike y a pesar de que llevo 4 años creando contenido, no tengo una cámara y grabo desde mi celular. Hola, soy Rafa y tengo que adelantar mi voz en los videos para que duren menos de 1 minuto. Hola, soy Carlo y me toma 1 hora grabar un video de 7 minutos. Bienvenidos a La Triada, comenzamos. Y sí, a pesar de que ya llevo 4 años creando contenido, en realidad yo me dediqué o inicié este mundo de la creación como músico. Mi intención básicamente era hacer contenido que ayudara a músicos y dar otra opinión dentro del contenido musical que ya existía en YouTube. Pero mucha gente piensa que pues no estudié música o que no sé algo de música. Y digo, si bien sí estudié y sigo preparándome, la realidad es que pues soy músico, creador de contenido. Y es chistoso porque he visto que hay muchas personas que hacen esto, que están encontrando en las redes sociales una forma de mostrar su arte. Algunos estudiaron música, otros no, pero forma parte de lo que hay hoy en día en la música. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo soy el caso de esas personas que no estudiaron música. Yo soy lo contrario. Me considero un absoluto novato en el mundo de la teoría musical. Sí sé tocar la guitarra, sí me puedo aprender canciones, me gusta cantar, pero estoy lejos de ser un profesional. Cómo yo llegué a las redes sociales es una historia que me gusta contar, pues fue como una coincidencia, un accidente entre comillas. Yo terminé la universidad, estudié mercadotecnia. Toda la pandemia no podía conseguir trabajos y me dediqué a hacer paella y a venderla a domicilio. Y llegó un punto en el que dije, ok, ya me cansó la paella, porque era cuando se empezó a terminar la pandemia, la gente empezó a regresar a sus restaurantes, ya nadie me pedía y dije, bueno, necesito chamba. Empecé ahí, empecé por lo que me apasionaba, que era la música, y yo quería crear contenido para tiendas de guitarras. Obviamente es una industria bastante cerrada, ya casi todas las plazas están ocupadas, y como nadie me daba la oportunidad, dije, pues ahí tengo unas guitarras, voy a empezar a calar liras. Se llamaba Calando Liras el canal. Y empecé a hacer reseñas sobre mis instrumentos, empecé a platicar qué era lo que me gustaba, lo que no me gustaba. Luego se me acabaron mis instrumentos y empecé a ir con mis amigos de que, oye, güey, préstame tu Squier, préstame tu Gibson. Y una vez que se me acabaron todas las guitarras de mis amigos, dije, ¿y ahora de qué hablo? O sea, todavía no tengo trabajo, ¿no? Pero yo necesito mostrar algo para probarme capaz. Porque si de algo me he dado cuenta en la vida es que si no muestras que eres capaz, es muy poquita la gente que te va a dar la mano y te va a dar una oportunidad. Entonces, después de muchas puertas cerradas, yo tenía que seguir haciendo contenido. Así que empecé a hacer contenido sobre guitarras famosas, guitarras históricas, como la Frankenstrat de Eddie Van Halen o la Greeny que tiene ahorita Kirk Hammett. Y pues eso empezó a jalar. Me empecé a dar cuenta que a la gente le interesaba conocer historias más allá de el producto físico, como toda la leyenda que hay detrás de un instrumento. Y empezó a explotar. O sea, en esos días había veces que yo ganaba 5,000 seguidores en un día. Entonces empezó a hacer eso ruido. Y así fue como conseguí mi primer trabajo en una tienda de instrumentos, que la verdad era un trabajo muy padre porque no solo vendía, también creaba contenido. Sí. Y también ahí me di cuenta que me gustaba mucho vender. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es que no soy músico, pero entré a las redes como por la ruta de la música y eso después me consiguió una chamba. Y fue mucho más efectivo todo eso que mi título de mi universidad. ¿Sabes qué? Es muy chistoso porque muchos piensan que la creación de contenido es porque las mismas plataformas te pagan por hacerlo. Y realmente no. La creación de contenido en este ámbito musical nos permite que otras empresas o que otra forma de monetización externa nos permita seguir trabajando en esto y vivir de ello. Sin embargo, una tendencia actual es que se tiende a pensar que hoy en día la música, dejemos de lado un poco la creación de contenido,
es más importante tener un número de seguidores o un número de likes antes que tener pues un buen producto musical, una buena música. Nosotros hemos vivido esta evolución de una forma pues más, nos tocó en esta época. Pero a ti como estoy buscando la manera más fácil de decir, bueno, tú que tienes 40 y tantos, ¿cómo lo has visto? Ya lo dije. En mi caso y en nuestro caso con Juan, fue igual circunstancial. O sea, yo más que músico me considero ahora ya un reseñador de guitarras, un calando liras versión beta. Steelwood. Pero pues tuvo que ver un poco con eso. O sea, nunca armé ningún proyecto musical por mi parte. Y la vida me llevó a Steelwood, me trajo Steelwood y nos puso en la posición de empezar a hacer contenido para Steelwood. Y como una propuesta e inquietud de Juan, que nos está produciendo ahora, pero que en ese momento era así de, Juan, vamos a experimentar y a ver qué pasa. Y a falta de guitarristas profesionales famosos que nos apoyara, que sí los hubo, pues Juan y yo empezamos a ponernos detrás de la cámara y adelante de la cámara y a malabarear y aprenderle y como mencionan, es como todo un mundo interesante y a la vez frustrante, porque yo a mis 45 años hay muchas cosas que no entiendo cómo funcionan en el tema de las redes, ¿no? Entonces, como que empiezas haciendo un contenido creyendo en lo que a ti te gusta y crees que es lo que le va a gustar a la gente y te das cuenta que no, ¿no? Entonces terminas buscando qué es lo que le gusta al público y empiezas a transformar tu contenido a ese tipo de temáticas, ¿no? Y desde ese punto, ¿crees que la voz que tienen ya a partir de los seguidores que tienen y del tiempo que llevan haciendo contenido les ha dado más valor a su palabra simplemente por un número? Es decir, por el número de seguidores y de vistas que puedan tener. O sea, lo que quiero preguntar es, ¿el mundo de las redes sociales vino a darle validez a alguien no por sus conocimientos técnicos, teóricos, sino por el número de likes y seguidores que tienen? Probablemente sí. O sea, lo que hemos visto es que la gente o el público sí utiliza el canal como una referencia, como una voz de autoridad, por decirlo de alguna manera, sin yo creer que yo tenga una voz de autoridad sobre ni la música ni las guitarras. Pero en realidad creo que lo hemos abordado desde un punto como muy honesto y muy serio, ¿no? Y como muy sensato hacia la gente, o sea... Pero eso sí es una voz de autoridad. O sea, al final de cuentas, la gente escucha lo que dicen y lo toma como referencia para hacer cosas. Entonces, entiendo el punto y creo que habla muy bien de ustedes que no lo mencionen como que son voz autorizada, pero en teoría eso es la intención del creador de contenido. Dar una voz de lo que él piensa puede estar correcto, puede estar mal, pero es una voz que ha tomado su tiempo en analizar y tratar, yo quiero pensar que todos hacen esto, de que el contenido que están publicando es algo que busca aportar y que es lo que creen, ¿sabes? Sí, o sea, es un contenido real. Sí, totalmente. Y lo que buscamos siempre es como... o sea, porque hay gente que luego nos dice, pues sí, siempre hablan bien de las guitarras que reseñan, ¿no? Y es así como, pues es que solo reseñamos las que nos parecen interesantes de alguna manera, ¿no? De hecho, perdón. Yo creo que eso es algo increíble de Steelwood, y no estamos pretendiendo hacer publicidad ahorita, pero... Steelwood. Steelwood tiene una selección. O sea, no es como que hay el catálogo completo de todas las marcas. Hay una selección y luego hay instrumentos súper difíciles de conseguir que se consiguen aquí. Y detrás de esa selección no hay un oficinista, un godín encargado de compras. No, hay guitarristas eligiendo por dónde va la bolita, qué le podría gustar a la gente. Entonces, eso es algo que a mí me encanta aquí. Sí, claro. A ver, eso es una realidad. Sí tenemos como mucha trayectoria en el gusto por las guitarras. A lo mejor no como músicos, pero sí por el gusto y por la pasión de las guitarras, ¿no? Muchos años, ¿no? Entonces, lo hacemos porque nos gusta. Y el camino de las redes sociales y del contenido también fue como esa búsqueda de cómo
compartíamos eso con la gente que pudiera tener interés. Okay. O encontrar cosas que les pudieran ser atractivas, ¿no? Ok. A pesar de que habías mencionado que como tal no habías estudiado la parte musical, desde ese punto de vista, ¿tú crees que las redes sociales, en este caso hablando de guitarras, de música, crean lo que vendrían siendo como falsos músicos? Por supuesto. O sea... ¿Y eso es malo o es bueno? Yo creo que es fácil engañar a las personas. Ahí les va. Una persona puede tener como influencer un número de 200,000, 300,000 seguidores. Y eso puede ser una pantalla tontos. No tontos, pero una pantalla gente que no está metido en eso. A pantalla débiles mentales. A pantalla incultos digitales. Okay. Ajá. ¿Por qué? Porque si un creador de contenido, me voy a poner a mí como ejemplo, si yo que sumo más de 250,000 seguidores, quisiera convocar a toda esa gente Ajá. para, dígase, una conferencia, una masterclass o incluso tocar, yo estoy seguro que llegaría muy, muy poquita gente a verme. Sí. Hay músicos más consolidados que podrán tener 1,000 seguidores, pero ya tienen una trayectoria de shows en vivo. Hay gente que ya se la pasó muy bien en sus shows, que ya pueden generar esa comprensión y ese mutuo entendimiento con las músicas, emocional, todo. Y si esa persona con 1,000 seguidores convoca a que va a tocar en un café, muy probablemente de esos 1,000 lleguen 50. Sí, y yo sí me atrevo a decir que de todos mis seguidores, creo que difícilmente llegarían 50 personas. Y estamos hablando de que son 250 veces más que ese músico que mediante shows, mediante conectar, ya logró esa audiencia, ¿no? Entonces, no se dejen engañar por todo lo que ven en redes sociales. Créanme, hay mucha gente alardeando followers, likes. Falsos. También hay gente con likes y followers falsos. Yo no sé cómo logran eso, porque... Bueno, hay formas de minar o cosas de esas de los seguidores. Pero entiendo completamente lo que dices. Muchas veces la gente le da validez a alguien por tener cierto número de seguidores. Y lo cual, si bien es importante porque habla de posiblemente, si es que no minó o no hizo compra de likes, pues habla de un esfuerzo de hacer ese contenido. Porque creo que todos estamos de acuerdo en que hacer contenido no es tan fácil. No es cosa nada más de agarrar la cámara y dices lo primero que se te ocurra. O sea, sí, pero no, tampoco también tiene su chiste. Tal vez eso primero que se te ocurre lo dices 5 veces hasta que sale bien, ¿no? Sí, completamente. Y requiere todo un trabajo y una responsabilidad que mucha gente a veces no toma en cuenta. Pero miren, es igual que cualquier trabajo, ¿no? Cualquier trabajo tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, sus sufrimientos y sus no sufrimientos, ¿no? Pero entiendo completamente esa parte de que las redes sociales muchas veces no son reales en ese sentido. Y eso es algo que a veces creo que como del otro lado en este sentido como músicos a veces no logramos entender que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Por ejemplo, yo pongo mucho el ejemplo de la música urbana que estuvo ya no tanto muy de moda, porque más bien era lo que una maquinaria enorme de empresas y de toda una industria quiere imponerte y hacerte creer como que es lo que la gente consume. Y si bien es cierto, no deja de ser una pantalla mostrándote algo que en realidad puede no ser tan cierto. Sí. Y eso trasladado como a las redes, pues se nota como no porque tengas X número de seguidores vas a tener más posibilidades en hacer ciertas cosas. Eso, claro, depende mucho cómo te manejes. ¿Ustedes cómo han visto esa transición de ser un espacio donde hablan de instrumentos a ya tener gente que cuando llega dicen, oye, yo te he visto en las redes, yo te conozco, pero tú a mí no? Sí, digo, a ver, es un fenómeno al que no estábamos preparados, porque en realidad, nuevamente, nosotros como que no pretendíamos hacer contenido como para hacer carrera dentro de las redes sociales. Lo vimos nada más como una oportunidad de promoción para la tienda y ya, ¿no? Pero la realidad es que se volvió un camino bastante interesante y bastante poderoso como para conectar con la gente, ¿no? O sea, al final del día, creo que el poder de las redes te permite como esa inmediatez de contacto con un público mucho más amplio del que puedes llegar con una tienda física, ¿no? O con un lugar, ¿no? Y creo que esa es la belleza. Yo creo que el secreto está en cómo encuentras
esa voz y ese camino como para así empezar a conectar y empezar a crear una comunidad, que es lo que, ya sabes, todo el mundo decía, somos la comunidad, pero en realidad empiezas a crear una comunidad. Tú lo mencionabas hace ratito de algunos eventos a los que asistes donde dices, pues es que voy porque seguramente me encuentro a la gente que consume mi contenido, ¿no? Sí, claro. Y sí, y al final del día eres a lo mejor una referencia para ellos. Y las redes te dieron como esa oportunidad de llegar a mucha gente en la ciudad, en el país y en otros países, ¿no? Sí. Perdón, Mike. Dale. Gracias, Rafa. No, ¿sabes qué es chistoso? Que a mí me pasó que yo siempre me he considerado como alguien que se esfuerza mucho por conseguir las cosas. Esta cuestión del talento yo no lo tengo tan marcado en el sentido de que yo pienso que es más de esfuerzo y lo practicas y logras hacer cosas, ¿no? Entonces, es chistoso como ciertas personas, no sé si a ti, Rafa, por ejemplo, te ha pasado, que ciertos amigos o cierto contacto de gente cuando antes de que hicieras contenido, pues medio que te ninguneaban, ¿no? Y ya por tener cierto número de seguidores, es Rafa, güey, ¿te acuerdas cuando? Y tú es como de, yo me acuerdo otra cosa, pero gracias por mencionarlo. ¿Te ha pasado esa parte? Lo más duro es empezar, porque literalmente eres tú con tu celular o con tu cámara sin saberlo hacer bien. Porque yo ahorita me veo a cuando empecé y es que cosas tan sencillas con cómo modulas tu voz, o sea, tú no le puedes hablar a una cámara en un video de 1 minuto que tienes que ser enérgico y conciso a como normalmente estás acostumbrado a hablar. O sea, si tú quieres hacer un video de 1 minuto hablando con tu voz cotidiana de plática, no se va a sentir como un video de TikTok. Entonces, desde que vas descubriendo tu voz, tu modulación, desde ahí es incómodo. Ahora, llega el momento en el que subes el video y tienes que lidiar con la incomodidad de verte y lo ven 2 personas, güey. Tu tía y tu tío. Y primero lo compartes a tus contactos. Entonces, lo único que estás enseñando es, miren cómo valgo madres. Y eso es la etapa más dura. Y yo vi una encuesta que le preguntaban a estudiantes de menos de 20 años que qué querían ser y 25% dijo creador de contenido. Yo he visto un buen de gente que lo intenta, pero no atraviesan esa barrera, ese umbral de ser malo y de la vergüenza, porque ahí sí tienes que ser malo públicamente, ¿no? Entonces, ya no me acuerdo ni a qué iba con todo esto. Pero síganme. Mira, @Rafa Gamini. Les vamos a ser sinceros. La idea inicial de la plática, y estarán de acuerdo conmigo, iba hacia otro lado, pero empezamos a hablar como el one-on-one de cómo es que hemos creado contenido. Pero miren, ya llegaste hasta esa parte del mundo, del video, perdón, del mundo que anda. Gracias por seguir aquí en este capítulo. Pero te vamos a decir una cosa. Esto no nada más es decirnos somos los sufridos y crear contenido es muy difícil porque vivo de likes. No, o sea, ya hablamos de esa parte. Ahora quiero que entremos a otros terrenos más contrastantes. Y hace ratito contabas una anécdota y yo quisiera iniciar con este comentario. Creo que a veces los músicos, en general, ¿no? Pero los músicos no saben crear contenido. No es lo mismo ser creador de contenido que yo voy a poner el ejemplo de músico. En realidad puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero yo como músico, crear un contenido para que me funcione a lo que yo hago. Claro. No es lo mismo. Entonces, no. ¿Cómo has visto esa transición? Es un ejemplo tan básico como ver de esos pocos videos que se llegan a colar en tu For You, en el que ves una persona que toca increíble, pero asiática. Tiene el lente sucio, o tiene un mal ángulo, o tiene una mala cámara, o no tiene el formato, o no sale arreglado, pero dices, este tipo es increíblemente bueno y tiene 5 likes. Historia siguiente, ves a una niña súper bonita, con una producción buena, una buena iluminación, que está tocando una canción muy fácil de tocar. Un intro. Do I Wanna Know de Arctic Monkeys. Y tiene miles o si no es que millones de likes. Sí. Entonces yo creo que es importante aprender a diferenciar completamente un buen contenido digital rápido de redes sociales, porque esa es otra. Las redes sociales ya nos programaron a tener lapsos de atención súper cortos, a buscar shots de químicos en la cabeza, dopamina y así, para sentirnos bien, pero no necesariamente es un contenido que esté mostrando un talento de fondo. Es como, güey,
esto a tu cerebro le gusta porque hay colores, porque se ve bien y es agradable de ver. Y creo que muchas veces los músicos, insisto, estoy hablando de este nicho, pero en realidad creo que puedo aplicar para muchos otros más, no logran entender esta parte o no logran pasar esa visión que creo que todos en un principio tenemos. De entrada, como hombres, no nos podemos comparar con una creadora de contenido mujer, en este caso guitarrista, porque llama la atención. Desde que la ves ya llama la atención, pues, por el simple hecho de que a mucha gente consume ese tipo de contenido. Muchos hombres. Muchos hombres consumen ese tipo de contenido. No estamos hablando de si la chica enseña más o enseña menos. Eso no es el tema. Simplemente una mujer llama más la atención. Claro. Que en este caso tocando, porque incluso no hay tantas guitarristas como lo sabemos en guitarristas hombres. Y de ahí entrada no te puedes comparar. Por ejemplo, tengo un amigo que decía, yo me esforcé, hice 3 horas en grabar un video con la batería y 100 vistas. Mi prima subió un video de que fue a llevar a su perrito al veterinario y 1 millón. No, pues ya no quiero hacer videos. Es que no, carnal. Son 2 contenidos completamente distintos y no es igual. Supongo que a ustedes les habrá pasado en inicio. Y creo que, a ver, creo que se tocan varios puntos aquí interesantes. El primero es, la gente ve el contenido y las redes sociales como un medio de publicitar su oficio, ¿no? En este caso, la música. Y creo que ahí es donde está el grave error, ¿no? O sea, dices, bueno, toco muy chingón la guitarra, me voy a grabar tocando y la gente va a llegar y es así de no. Los que la han hecho están ofreciendo algo más, ¿no? O sea, un Mateo Sasato traen una estética alrededor de la creación de sus videos y todos los grandes creadores de contenido sobre guitarra van mucho más allá de su técnica, virtuosismo, capacidad de componer, etcétera, sino que ven el contenido como su producto, ¿no? O sea, no es como la publicidad para su música, hablemos de los músicos, ¿no? Sino ven el contenido como su producto vendible, ¿no? Sí. Entonces, lo diseñan desde el principio. Y creo que ustedes dos, porque evidentemente supongo que todos estudiamos a los demás creadores de contenido para tratar de entender qué es lo que están haciendo bien. Creo que, por ejemplo, Mike, en tu caso, en tus videos siempre se vio que había como un diseño visual. ¿Ah, sí? De cómo querías que saliera. Digo, claro. a lo mejor bien o mal hecho, como tú lo quieras ver, pero se ve que es algo que pensaste, ¿no? El cómo quiero aparecer frente a cámara, ¿no? Y digo, seguramente mucha gente que te sigue, lo primero que piensa es el tema del cabello, ¿no? Y que hablas como muy cercano a la cámara. Ya le pega el micrófono. Y esas son decisiones estéticas que empiezan a hacerte... o a los demás creadores de contenido empiezan a hacer una marca de ellos mismos, ¿no? Definir un estilo. Y el público empieza a reconocer eso, ¿no? Es así de, ok, este cuate tiene un estilo y una manera de hacer y de decir las cosas, ¿no? Sí. Y eso me parece como bastante valioso, ¿no? O sea, el no nada más saber hacer las cosas y utilizar las redes como un medio de promocionarlas o de publicitarlas, sino entender a las redes como un nuevo animal y trabajar con base en ello, ¿no? Creo que muchos cuando crean el video, como mencionas, a veces se les olvida que alguien lo quiere ver, entonces siempre te tienes que poner de ese lado y no del lado de mírame lo que puedo hacer o mírame lo que puedo tocar o por hacer esto ya valgo. No, o sea, tienes que ponerte siempre del otro lado. Para mí son 3 cosas las que tienes que tener muy claras si vas a dedicarte a esto o si quieres crear un contenido. Y es primero saber qué quieres decir, ¿no? ¿Qué es lo que te hace distinto? Todos podemos tocar esa canción si la estudiamos y la practicamos, pero ¿a ti qué te hace único? El ángulo de la cámara, las luces, a lo mejor nada que ver con eso, la guitarra, el cómo lo tocas, lo haces con un contenido humorístico, muchas cosas, ¿no? Segundo es la cantidad de videos que puedes hacer sin perder tu racha. Es decir, si tú te defines hacer 5 videos a la semana, que lo puedas cumplir. Y tercero, que la gente que lo reciba lo acepte. Si algo de esto falla, tú tienes que ir modificando. Es decir, no tienes que cambiar porque a la gente no le gusta completamente tu contenido. Más bien, tienes que adaptarlo a lo que ellos están sugiriendo que tú hagas. Y ese tipo de cosas a mí me funcionaron como para entender hacia dónde irme, porque yo aprendí a base de, así como aprendí a tocar a base de prueba y error, a esto también a mí me funcionó hacerlo a base de prueba y error. Sin embargo, he notado que en el momento en el que empezamos a hacer varios TikToks, como que cada vez hay más creadores de contenido. ¿También has notado que en México al menos habemos más? A mí siempre que me preguntan de que, oye, Rafa, ¿cómo le hiciste para las redes? Es que yo
digo, voy a sonar a un abuelo, pero con la velocidad que todo evoluciona en las redes, es una realidad. En mis tiempos era más fácil. Y sí era más fácil. Yo he visto creadores... Tus tiempos fueron hace como 2 años, güey. Y sí era más fácil. Sobre todo TikTok era una red que se tenía que llenar. Era una red que estaba más virgen, por así decirlo. Y es que sí suena raro, pero yo empecé en 2022 y ahorita de verdad que yo veo creadores que tienen mucho mejor calidad de la que yo tuve cuando empecé, e incluso me atrevo a decir con humildad que tienen mejor calidad de la que tengo ahorita, y sus cuentas llevan 6-7 meses con 5,000 seguidores. 5,000 seguidores que yo pude hacer en un día con un contenido que no se acercaba a la calidad, pero no es mérito mío. O sea, eso fue un tema de que en esos momentos el algoritmo impulsaba más mi contenido porque había que llenar esos espacios. Ahorita te voy a tener ahí. No es cierto. Claro. No, definitivamente ¿Por qué no. no? Tan fácil como es que tú dejaste de hacer contenido durante un buen tiempo y lo lograste retomar. Porque tú lograste hacer que la gente siguiera viendo algo a pesar de que dejaste el contenido. Esas personas que no han logrado subir esa parte es porque hay ciertas cosas que necesitan mejorar y entender desde mi punto de vista de estas 3 opciones. A lo mejor el contenido está chido, a lo mejor sí lo pueden subir, pero les falta ver qué es lo que su público quieren hacer. Pero mi red de seguidores ya estaba. Sí, pero ya estaba, pero ¿cuántas historias no hemos escuchado? O bueno, no has escuchado, o yo he escuchado, de gente que dice, es que dejé de hacer contenido y el algoritmo ya no me benefició. Muchas veces pensamos que el algoritmo tiene esa mentalidad maquiavélica y no. Si tu contenido es bueno, la gente lo va a ver. Pues ahí fue donde tuve que apretar. Ojo, perdón. Bueno no significa que bien hecho y calidad. No, o sea, bueno, que tiene un mensaje, que tiene algo. Porque puede ser una tontería, pero que es en esa tontería que es bueno y retiene. Claro. Tiene valor, genera algo. Entonces, yo diría que sí, amigo, sí lo haces bien. Bueno, ahora que lo mencionas, soy un chingón. Yo tuve... ¿Sabes qué soy Yo tuve que, por ejemplo, ese tiempo que no estuve haciendo contenido, mi proyecto fue irme a migrar a otro país y estar allá. No se pudo. Y regresé a retomar, pero sí me di cuenta que iba a tener que cambiar muchas cosas y quería volver a retomar. O sea, eso es lo que digo que tuve que comprar mejores luces, mejor cámara. Mi formato lo tuve que mejorar mucho y aún así mi tasa de crecimiento se volvió mucho más lenta que en un inicio. O sea, probablemente, y te agradezco mucho el cumplido. David Bowie. Probablemente sí hubo un tema de que mejoré mi calidad, pero también en un inicio me favoreció el algoritmo. Es parte de las dos. Es muy volátil. Aquí lo había visto por ahí alguna vez que ser creador de contenido, unas cosas negativas que tiene muchísimas cosas negativas, pero una de esas es que día a día tienes que estarte preparando, día a día tienes que preguntarte, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Eres, como dice esta frase, ¿no? Eres tan bueno como tu último video o tu última canción o tu última música, ¿no? Pero... pasando de lado a otro tema que me pareció interesante de todo lo que hablamos ahorita y aprovechando que estamos en una tienda, ¿qué onda con los patrocinios en la música? Y quisiera hablarlo desde el punto de... He visto que muchas personas, en este caso en el rango de la música, tienen como muy, muy por encima esto de estoy patrocinado por una marca. Y a veces no entienden el concepto de lo que es ser un patrocinado. Por ejemplo, ¿a ustedes les ha pasado que buscan patrocinio de aquí o referente a los instrumentos que hay? ¿Cómo lo ven desde ese punto de vista? No como tal. O sea, sí ha llegado gente que busca tener un convenio más que un patrocinio, un apoyo, un beneficio. Obviamente hemos estado como abiertos a ello, pero creo que al final del día los artistas buscan tener el respaldo de la marca, no tanto de la tienda. Digo, la tienda al final del día puede brindar como cierto apoyo o puede ser como un punto de contacto, pero lo que yo creo que muchos de los artistas buscan es tener el respaldo de la marca detrás de ellos, ¿no? Y que puede ser algo valioso, pero que también a lo mejor puede perder un poco como el sentido del por qué lo estás haciendo, ¿no? O sea... Yo soy de la idea, y digo, yo probablemente no tenga como esa voz de autoridad porque ni he patrocinado ni me ha patrocinado nadie,
Pero sí soy de la idea que más bien tú tienes que seguir tu camino, hacer tu chamba y eventualmente las marcas se acercarán. Y hoy en día precisamente las redes sociales dan como esa inmediatez como para que las marcas se cambie el papel. O sea, que en lugar de tú como artista vayas a tocar puertas a PRS o a Fender, más bien Fender diga, oye, este cuate está haciendo cosas interesantes y estoy a un mensaje de contactarlo, ¿no? O sea, esos 6 grados de separación de los que hablaba la teoría ahorita se redujo a un mensaje de separación, ¿no? Sí. Y creo que eso también es mucho más valioso para la industria, más que para la industria, para los músicos, ¿no? Y se está adaptando, se está modificando, porque anteriormente creo que el patrocinio se planteaba de una manera, pero ahora puede ser otra, como lo dices. Sin embargo, yo he notado que muchas personas, independientemente, músicos en este caso, que buscan este tipo de contactos como para, y no está mal, pero como para colgarse como un estatus, ¿sabes? Decir, estoy con tal marca. Claro. Y no es que esté mal, digo, cada quien tiene sus sueños y sus prioridades, pero creo que va más allá de eso. Sí, a ver, ¿qué te da más satisfacción? Tener una nueva Fender Stratocaster que con 15,000 pesos la puedes ir a comprar. O tener para comer ese día. Ibas a decir eso, ¿no? Porque si no, tus prioridades están distintas, ¿eh? Lo iba a decir diferente. Ok. O decir, bueno, con el dinero que me pagaron, me fui en una semana o en 2 semanas, me fui a comprar mi guitarra. Ahora, ¿es la guitarra lo que necesitabas? ¿Es una herramienta que necesitabas? ¿O es el poder hacer tu video de, ¿qué creen? El poder decir, ¿no? Patrocinaron porque yo lo valgo. Nada en contra de eso. Solamente yo lo digo como audiencia para que cuando vean esas cosas tampoco las endiosen. O sea, un patrocinio de una guitarra tiene mucho mérito y es algo muy padre, pero a todos ustedes que lleguen a aspirar a crear contenido o como músicos a resaltar y a buscar patrocinios, no le den solamente ese enfoque porque hay muchas cosas detrás. O sea, tú puedes llegar y te dicen te pago con cuerdas, ¿no? Y bueno, ok, sí, pero no le voy a llevar a mi esposa y a mis hijos la comida del día con unas cuerdas. Familia hoy ¿no? se come cuerdas. Son elixir, son de las chidas. Son las que hierves. Son las que hierves. Sí, entonces, digo, esas son cosas que ves ya que estás como tras las bambalinas. Yo no me considero una persona todavía como en el nivel que tú estás. Sin embargo, ya he tenido contacto con ese tipo de interacciones y sí creo que es más un placebo para el ego que un... O sea, no hay una persona que pueda vivir de patrocinios, no hay una persona que pueda solucionar así su vida. Entonces, no perdamos el objetivo de qué es la base de día a día en tu vida y qué es algo para enseñar. Claro, y creo que lo importante es entender que hay que valorar el trabajo, sea como creador de contenido o como músico, valora lo que haces y simplemente es fácil ver que en la música muchas veces no sabemos cobrar. Ahora como creadores de contenido de música, peor se pasa la cosa, pero siempre estar en la... Bueno, yo lo que tengo como en mente es la primicia de... Bueno, primicia, ¿qué es eso? No, de tener en mente la idea de que si tú vas a colaborar con una marca, lo que buscas es ayudar. No existe marca en el mundo que pretenda... Bueno, sí puede existir, pero que pretenda vender basura y que la gente lo consuma y... ¿Quién? Temo. No, ya no nos patrocinarán en el próximo video. Bueno, sí. iPhones a $9.99. No lo sé, hermano. Pero no, o sea, hay una... Yo lo veo así. Soy esta marca, te estoy dando mi producto. Ayúdame a que más gente lo conozca. Entiendo que tú puedes decir que es un producto que te gusta o no. Obviamente no te lo van a dar para que hables cosas malas de ella, pero o sea, puede tener cosas malas, pero no es de una manera no buscan venderte cosas malas, ¿sabes? Entonces, tú como persona tienes que tener como esa manera de comunicarle a tu audiencia porque tienes una responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Esto es así. Claro. En su caso, por ejemplo, ustedes eligen qué guitarras traen aquí y por ende, no, como dices, no van a hablar de una mala guitarra porque ni siquiera la van a encontrar aquí por
Ni aunque pudiera ser un camino relativamente fácil, ¿sabes? Porque a veces hablar mal de las cosas o echar veneno pudiera ser una estrategia. Hablemoslo como estrategia. Para nosotros, a lo mejor hablar mal de una guitarra pudiera ser una estrategia como para conseguir likes. Pero hay esa responsabilidad moral. Pueden regresar al primer capítulo del podcast. Hay esa responsabilidad moral de no hacerlo, ¿no? Porque obviamente nuestro objetivo con el canal es generar como esa línea de comunicación con ellos honesta, desde una opinión personal, que eso también es bien importante. O sea, la creación de contenido no maneja la verdad absoluta casi nunca, ¿no? O sea, siempre hablas desde una perspectiva y desde un punto de vista propio, ¿no? Sí, muy poca la gente que está del otro lado de la cámara es experto realmente. O sea, a fin de cuentas. Sí, ni el que las graba. Sí, ni el que las graba. No, pero ese es mi punto. No estás en la cámara, pero no frente a la cámara. Perdóname. Sí, o sea, quienes tú ves en la pantalla, en redes casi nadie es experto. O sea, no hay mucha autoridad moral, hablan desde ellos, nada más. Y hablamos desde nosotros. O sea, al final del día, nuevamente, o sea, no somos los conocedores de la verdad. Siempre hablamos desde lo que nos parece a nosotros tal o cual producto, ¿no? En el caso del contenido que nosotros hacemos. Pero sí hay como esa responsabilidad para con lo que el público o tu público le quieres ofrecer, ¿no? Sí, completamente. Pues ahora me gustaría agregar algo. A pesar de todas estas cosas, es obvio que si a mí me patrocinaran una guitarra, Gibson patrocina. Sería el más feliz de presumir mi guitarra, y me atrevo a decirlo, sí sería más feliz de alimentar mi ego diciendo... Tu ego, pero no tu estómago. Tu ego mi ego, sí, claro, tu estómago no se alimentaría con un patrocinio de una Gibson. Y otra cosa súper positiva de las redes es que yo creo que nunca había sido más fácil en la historia de la humanidad ser un guitarrista. O sea, hay algo con lo que yo sí estoy verdaderamente agradecido con las redes, que es que ahorita tú te quieres aprender una canción y hay tutoriales, tablaturas, está al alcance de todos. Yo hace poco vi la película de Nowhere Boy de John Lennon de joven, y literalmente era: vamos a conocer a esta persona que nos va a enseñar este acorde, y la gente atravesaba toda la ciudad para aprenderse un acorde nuevo, que sí creo que eso ha limitado un poco la creatividad, porque antes con los pocos recursos que tenías que hacer magia, y de esas cosas tan limitadas salían cosas muy padres. No, pero no sabías que estaban limitadas en ese momento, y la gente que en ese momento iba a hacer eso también lo consideraba como, en tus tiempos ni siquiera conocías a alguien que se sabía ese acorde. Claro. O sea, es como la gente que criticaba cuando nació el periódico, y después criticaba cuando nació la radio, y luego cuando nació la tele, y luego cuando nació el internet. En su momento, ese era el internet de las cosas. Claro, pero eso además, o sea, eso los llevaba a... Ese era Wikipedia. Es como, güey, ya tengo estos 7 acordes. Perfecto, puedo hacer 5 o 6 canciones. Y ahorita tener... Bueno, una tonalidad mayor, 7. Bueno, ya. Hay 7 acordes mayores. Digo, 7 acordes. Pero ahorita con los mismos acordes no puedes... No, o sea, sí se puede, pero es poca la gente que se va a sentir motivado a hacer 5 o 6 canciones con esos poquitos acordes que se saben, ¿no? Digo, no me estoy yendo muy musical, pero a lo que voy es, con menos recursos se hacían más cosas. Pero bueno, a ver, pero es que en ese momento no es un buen punto, porque sí tienes, y eso está increíble, o sea, sí tienes más al alcance la información y la posibilidad de aprender cosas. Pero creo que por el contrario, también las redes tienen como ese punto intimidante, no voy a decir negativo, intimidante, porque los güeyes que están creando contenido hacen cosas que difícilmente uno podría pensar en que puede lograr, ¿no? Digo, habrá quienes sí lo hagan con dedicación, esfuerzo y talento, pero de pronto estás pasando video y ves cosas cada vez más complejas. Un niño asiático de 4 años. Y ni los hacía, o sea, de todos lados haciendo cosas que no necesitan ya ni banda, ¿no? Uno solito le pega y les lapea y que dices, no tengo idea ni siquiera cómo lo están logrando, ni siquiera tengo idea qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces,
Para mí, hoy en día, el tema musical se vuelve sumamente intimidante con todo y que tienes el acceso inmediato es hasta a todo ese ¿no? conocimiento, ¿no? Claro. Pues entiendo esa parte, pero también creo que, así como dije el ejemplo de que yo pienso que como hombre no podemos compararnos, en este caso, con una mujer que está, hombre guitarrista, no me puedo comparar con una mujer que es guitarrista, que está tocando, tampoco podemos pensar que todos tocan así increíble, o sea, siguen siendo, volvemos a lo mismo del inicio, uno de cada tantos no es real, ¿sabes? Sí toca bien y sí es real, no digo que no esté tocando. Pero así. luego son los que ves, o sea, sí te sesga. Es como Sí. si una niña con un cuerpo promedio entra a redes sociales y el algoritmo la agarra como que es de esas personas que les gusta seguir páginas tipo Victoria's Secret o así, que son consumidas principalmente por mujeres. La autopercepción que esa chava va a tener de su cuerpo, que es un cuerpo sano y normal, va a estar totalmente distorsionada porque está bombardeada de estos estereotipos como irreales, ¿no? Y lo mismo de pasar con los músicos. O sea, te ponen al... ¿Cómo se llama el baterista Al estepario. Al estepario. Y tú estás empezando a tocar la batería y dices... O sea, soy un idiota, ¿no? Y es lo que más se repite y se repite. Ese tipo de fenómenos. Entonces, pero ahí creo que el estepario no tiene la culpa en ese sentido de que la gente lo tome así. Creo que hay que tener responsabilidad de ambas partes, ¿no? O sea, la gente tiene que tener como la capacidad también de entender, o uno como consumidor, tenemos que entender, ¿sabes qué? No me puedo comparar, soy distinto por esta y esta otra razón, pero yo puedo aportar desde aquí, ¿no? Si no, todos los creadores, en este caso de la música, todos los creadores musicales serían virtuosos. Bueno, virtuosos en un sentido apantallante, a eso me refiero. Sí. Y no lo es. Sí, o sea, digo, cada caso es un caso, pero se puede dar lo que dice Carlo. También se puede dar lo que digo yo, que dices, güey, qué increíble que se puede aprender ahorita con YouTube. Y son muchas caras de la misma moneda, pero todas aplican. Sí, yo insisto que yo pienso que en cada época de la vida guitarrística, al menos en este caso, se ha ido como perfeccionando, mejorando eso. No es que antes estábamos mejor o antes estábamos peores, son tiempos distintos, se aprende de maneras distintas. La guitarra va a seguir en esta constante evolución, tanto en cómo lo enseñas, cómo lo aprendes, y creo que lo correcto es simplemente que estudies y que practiques donde sea que te encuentres la información. Pero normalmente digo normalmente, pero llevamos unos 5 capítulos ya en este podcast, cerramos con decir recomendaciones musicales. Pero ya que este podcast resultó más improvisado que... sí, no era el tema que teníamos en mente. Que yo tocando. Lo que vamos a hacer ahora, ¿qué les parece si cada quien cierra con un comentario de qué le recomendaríamos a tú que te quedaste escuchando o viendo este podcast? Gracias por eso. ¿Qué podría hacer alguien para crear contenido? Entonces, te voy a aventar la bolita a ti primero, ni modo. Yo les diría... No lo hagan. Lo más importante... Hagan caso omiso de los haters. El internet está lleno de gente sin autoestima, verdaderamente que odia su vida. Sabes hacer amigos, sí. Empezando por él. Es la realidad. Hay mucha gente que busca el primer pretexto para desahogar su frustración. Entonces, mi consejo sería, quítense el miedo. Van a haber comentarios feos. El mundo está lleno de gente fea. Pero cuando empiecen a llegar los comentarios agradables, que los va a ver, va a ser muy reconfortante. Y créanme que un buen comentario le hace contrapeso a 10 troles. Entonces, ese sería mi comentario. ¡Wow! ¿Ven para acá? Yo creo el tema de consumirlo para entenderlo. Uh-huh. Y aprender, hay muchísima información, tanto videos como métricas dentro de las mismas plataformas, como aprender a leerlos, ¿no? O sea, como acostumbrarse a estar viendo qué es lo que están haciendo los demás y si yo intento esto, cómo empieza a afectar mis métricas, ¿no? Es como súper difícil encontrar como el hilo negro y por lo tanto mi recomendación es siempre estar buscando y analizando cómo puedes mejorar cada video, ¿no? Ok. Lo que yo te mencionaría es que, pues yo creo que
Cualquier persona que estudie guitarra, yo creo que, bueno, la mayoría, 2 meses practicando, ya puede aprender un acorde, una escala. Y a pesar de que todos tocamos la misma escala y el mismo acorde, pues no a todos nos suena igual. Por eso mismo es que podemos diferenciar entre la gran cantidad de guitarristas que hay. Mismo caso con los contenidos, con los videos. Tú puedes hablar de algo que ya ha hablado Rafa, que ya ha hablado yo o que ya ha hablado Carlo o Steelwood. Sin embargo, tú vas a encontrar algo que a ti te hace único, porque cada persona tiene algo que lo hace único. Entonces, encuentra eso. Lo vas a encontrar equivocándote. Sube tus videos en la plataforma que tú consideres correcta. No la plataforma de tendencia y más famosa es la que te va a impulsar. Si tú te haces famoso en LinkedIn o te haces famoso en el Only, pues dale por allá. Bueno, no lo sé. Sí. Sí. Pero encuentra dónde eres bueno, y la única manera de que encuentres cómo eres bueno y qué puedes hacer es equivocándote. Entonces, equivócate todas las veces que puedas y aprende de esos errores, y también tienes que tener la piel muy gruesa de los comentarios negativos que te puedan llegar, pero también siempre tener los pies en la tierra de que pues la vida es así, ¿no? Entonces, ánimo, fuerza. Y si nosotros pudimos, tú también puedes. Los haters de Rafa, pues. Sí, los haters. Tú que eres hater de Rafa, también puedes. Y pues nada, gracias por haber llegado a esta parte final del capítulo de La Triada. ¿Algo con lo que quieran cerrar? Tírenle hate a Rafa. Nada, pues gracias a los que llegaron hasta acá. Sí. Bye.